Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Pues estamos de regreso desde el año pasado que no nos veíamos, licenciado. Correcto. Es un gusto. Tenemos las asesorías legales 24 horas en el servicio que se nos necesite, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de los puntos claves en la compraventa inmobiliaria. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy en día en el mercado inmobiliario, en el 2026, hay mucha digitalización, hay el uso de la inteligencia artificial, hay más ganchos para envolvernos, pero eso también nos lleva a mayores fraudes. Como particular, tú puedes revisar cierta documentación y puedes tener la certeza de que estás comprando algo bien. Pero no todos tenemos ese tiempo, no todos tenemos luego esa iniciativa. Y qué mejor que contratar un servicio con abogados. Entonces, licenciado Miguel Aque, muy buenos días, bienvenido. Amigo, buenos días. La verdad que hacía algún tiempo, ¿no? Desde noviembre, creo que fue la última vez que nos reunimos. Y pues siempre falta ese conocimiento, falta eso que tienes que saber antes de hacer cualquier tipo de operación. Y el mercado inmobiliario ha tenido mucho auge en los últimos años, ¿no? El hecho de que estemos en una ciudad y en un estado con mucha seguridad, pues eso hace que sea prácticamente un paraíso para que la gente de otros lugares, de unos estados no muy tranquilos, acudan hasta nuestro estado para vivir, para rentar o para adquirir una vivienda, ¿no? Y al momento de rentar o de adquirir, pues siempre hace la falta la presencia del abogado. Y para eso estamos aquí en Jurídico 24 horas, estamos para servirle, ¿no? Realmente 24 horas atendemos. Así que es importante que al momento de que vayan a hacer cualquier tipo de operación, sea compra-venta, renta, comodato, préstamo, intervención ante un banco, siempre se asesoren, porque ya no se usa tanto las letras chiquitas, ¿verdad? Pero ahora hasta en letras grandes, la cuestión no solamente es leerlo, es de entenderlo, es comprenderlo para que puedas saber y conocer el alcance de lo que dice ese texto, a qué te obligas y a qué te comprometes, ¿no? Hablando sobre la legitimidad de el inmueble, a final de cuentas va a terminar siendo un patrimonio, ya sea un lote, sea un terreno, sea una bodega, lo que sea, ¿sí? Puede ser una casa. ¿Cómo verificaremos que el certificado de libertad de gravamen sea reciente y auténtico? ¿Por qué? Este documento confirma que la casa no está hipotecada, embargada o en un proceso legal. Entonces, pues explícanos más del tema. Y antes de eso, mencióname tu número de teléfono por si hay alguien de fuera o alguien de aquí que nos quiera contactar. Claro. Mi nombre es Miguel Aque Hernández y mi celular es 99 92 78 18 88. Les repito, 99 92 78 18 88. Uno de los documentos que hay que tener siempre a la vista, que sea claro, entendible y reciente, es precisamente la libertad de gravamen. Previo, hay que revisar que la propiedad esté a nombre de la persona, sea persona física o moral, que pretende vendernos algo. No voy a hablar exactamente de una propiedad en especial, sino cualquier cosa. En forma general, ¿no? El contrato de compra-venta es un contrato que actualmente actualmente desde siempre ha sido el que más movimiento, más auge y en el caso jurídico más estudio ha requerido. ¿Por qué? Porque hay que analizar desde la figura del comprador, ¿no? La figura del vendedor, perdón, hasta qué es lo que vende, ¿no? Cómo lo vende, porque hay términos y hay condiciones, ¿no? Hay características
¿no? No es lo mismo vender una taza que un vaso, aunque mismos son recipientes, pero hay diversas calidades, hay cantidades, hay tiempo y las condiciones son el tiempo de entrega, la entrega, el precio, ¿no? Esas son las características que tienen que observarse siempre en todos los contratos. Y desde luego la personalidad, que la cosa que te estén vendiendo, sea objeto mueble o inmueble, sea de la persona que te está vendiendo o interpósita persona quien tenga un poder. Lo ideal para la compraventa de inmuebles, sobre todo, tiene que ser un poder que es un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, en el que pueda validarse la personalidad del que te está vendiendo. No es nada más que te muestre un poder, sino que se requiere que sea elevado a testimonio de escritura pública, con la manifestación expresa de que a la fecha en que se esté firmando, ese poder o ese documento no le ha sido revocado, porque el poder, dentro de las cosas que tiene el poder, tienes que saber que las características son general, sí, para que puedas hacer cualquier cosa con lo que estás vendiendo, o especial referente a solamente una tasa, ¿no? Yo puedo ser tu apoderado y poder vender y administrar, sí, tu auto, tu casa, tu computadora, pero si se refiere a un poder general, pero especial, específico a tu tasa, solamente puede ser respecto de la tasa, ¿no? Que tenga 1000 cosas. Por eso es necesario que se asesoren, porque el abogado es quienes vamos a entender de estas pequeñas cosas, que luego puede ser nula la operación, ¿no? Sí, claro. Y hay nulidad relativa y hay nulidad absoluta. Por ejemplo, tú ahorita mencionas vendedor. Y mucha gente dice, bueno, el broker es el vendedor. Sí, el broker es el que te va a acercar la documentación y los papeles, pero no es el propietario, no es el que realmente está vendiendo, ¿no? Hay algo que hay que entender. Una cosa es vendedor y otra cosa es ser un asesor inmobiliario. En este caso, como tú, pues estás dando una recomendación muy importante, ¿no? Como asesor inmobiliario. Estás asesorando al que compra, ¿no? Así es. Pero realmente no es nada más ser el vendedor, ¿no? O sea, el asesor inmobiliario, como es tu caso, tiene conocimientos jurídicos, tiene conocimientos realmente incluso de otras cosas como son la calidad de los materiales. Basta con que veas si sirve la estructura o no, basta para donde esté la ubicación del inmueble para saber qué es lo que el cliente busca. No es nada más vender por vender, ¿no? Sino que adecuarse a las necesidades del comprador, recomendarle lo mejor que se pueda al vendedor, porque si luego está maquillado, hay un saneamiento, una evicción que hay que evitar y que el asesor inmobiliario queda comprometido, ¿no? La ley actualmente dice que es obligado, responsable y solidario con el vendedor, porque tú eres quien está recomendando ese bien, claro, inmueble en el caso de los inmuebles, ¿no? Para la compra, ¿no? Para la posible compra. Entonces, todo esto es lo que tienen que saber. Bueno, parte, ¿no? Porque son muchísimas cosas, muchísimas cosas. Ok, ya revisaron la documentación, todo está bien. Aparentemente, porque faltó cuando hablamos de personas físicas, ¿no? Pero cuando hablamos de personas morales, ahí el tema se va un poco más profundo. Dame chance porque aquí vengo ya con las preguntas y vamos a llegar a esos temas. Se va más profundo, que son cosas que tienen que revisar. Y también, si eres extranjero, como sí puedes comprar a través de un fideicomiso, ¿no? Claro. Pero bueno, aquí es. Revisaste la documentación, ya está legal, pero viene el dinero. Y el primer dinero que hay que soltar es el enganche. Recomendación, no pagues el enganche completo. Haz de un apartado. ¿Por qué? Porque esto, y ahí viene la pregunta, ¿cómo podemos blindar el pago del enganche o el apartado para que este no se pierda? Mira, por lo regular, todos dicen, con que nos deje una cantidad, le apartamos la propiedad. Y la gente, porque cree que es una oportunidad, la gente porque le ve, ya se imaginó en la playa, tirado en la arena con su cerveza, disfrutando el sol y la arena. No,
¿no? Siempre hay que ser, para todo tipo de operación, hay que ser frío y objetivo. La parte subjetiva de que ya me vi no queda. Hasta este momento no queda. Tienen que pensar que el dinero, pues, seguramente les dio mucho trabajo ganarlo. Y darlo, ¿no? Representa una falta de seguridad si no recibes nada a cambio. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que tengan, desde luego, por escrito cuál va a ser la parte que están comprando, que quede especificado la ubicación del lugar, que les lleven al lugar para que lo vean físicamente. Es que todavía no se ha desmontado, pero por allá donde está ese arbolito, por allá va a estar su lote, ¿no? Eso es ficticio, es engañoso, ¿no? Y parte del fraude es eso. Si ustedes checaran el Código Penal, diría que para el fraude, comete el delito de fraude el que engaña, maquina y obtiene un lucro de esa maquinación. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que la persona creyó que esta era la taza, ¿no? Es una taza blanca y como tú la estás viendo, te dice, es una taza blanca que tiene unas letras y que va a poder servir su café, Claro. ¿no? Y entonces tú dices, sí, sí, aquí está el dinero. Y luego cuando te lo dan, es una taza blanca, pero así, chiquitita, ¿no? Como si lo hubieras comprado en Ajá, ese... que tiene una muesca o que no tiene lazo, pero es que esto le compró, pues por el precio se ha de imaginar que era esto, ¿no? Sí, claro. No, pero es que yo creí que era la taza blanca, entonces el creer no aplica, ¿no? Aquí tiene que ser específico sobre lo que usted está comprando. Otra pregunta. ¿Cómo manejaremos la cláusula de vicios ocultos y por cuánto tiempo protege a las personas? Y aquí, pues, en lotes puede ser de que me hayan prometido calles blancas o mojoneras, que es la división de los terrenos, de cómo están divididos. Pero si nos vamos a ya una casa terminada, hay vicios ocultos. Sí, y hasta en los lotes, créeme que volvemos al ejemplo, ¿no? Resulta que llegas hasta el lote y te dice, acá va a estar su terreno, ¿ya? En esta mojonera, en esta banderita va a iniciar y va a terminar acá. Y tú te imaginas que sí, empieza a caminar y dice, sí, 10 pasos son 10 metros. No, mentira, ¿no? Ese terreno en muchos momentos actuales, ¿no? Resulta que están, le voy a llamar, corridas las medidas. Claro. ¿Ya? Es decir, donde tú crees que inicia no es ahí. Es 1 o 2 metros después o antes. No necesariamente tiene que ser así, pero por lo regular sucede, ¿ya? O sea, no hay la medida precisa. Esas medidas deben ser sacadas con unas coordenadas, ¿ya? Esas coordenadas modernamente usted con su celular puede sacar las coordenadas, dónde está ese punto que le están diciendo, porque así debe de ser, ¿no? No es así como que en forma natural sacaron las divisiones entre los estados, no. Actualmente no es puntual. Tiene que ser la coordenada donde inicia el primer vértice de su terreno. Ahí tiene que empezar, porque si no, pues entonces puede caer en un problema tanto penal como civil. Imagínense construir usted su casa, porque me pasó un asunto en una empresa muy grande a nivel nacional. Resulta que me llaman y me dicen, tenemos un problema. Resulta que construimos nuestro muro, la división, ¿no?, sobre el terreno del vecino, por eso nos demandan. Y resulta que había en la pared de la empresa, de todo ¿cómo se llama esto? El galerón que representa la bodega de la empresa, ¿no?, estaba 1 metro dentro del terreno del vecino. Y teníamos una demanda civil y nos corría el término y demás. ¿Qué es lo que sucedió? Que al momento de que se toman las medidas, ¿no?, del terreno, cuando compran les dicen de acá a acá, ¿no? Y cuando regresa el vecino descubre que sobre su terreno, ¿no?, ya había una pared de 30 metros por 6 metros de alto que cargaba todo el techo, la nave del negocio.
Sí. No podía quitarse, porque se quita esa pared, se derrumba la tienda, ¿no? Entonces, por eso hay que cerciorarse de que las coordenadas sean las adecuadas. Hay que llevar a los peritos del INSEJUPI localmente para que tomen las medidas y vean si efectivamente corresponden los vértices a lo que estás comprando. Lo que estás comprando. De pronto, me venden un terreno que me lo van a entregar en el 2030, me parece favorable, lo voy pagando poco a poco porque no es una deuda, es un empréstito, pero nunca me avisaron que hay que pagar impuestos, nunca me avisaron que hay que pagarle al notario. Entonces, el terreno que supuestamente yo lo compré en 100,000, estoy pagando 110, 115 o 120. Tú me dices, oye, pero me lo diste en 100. Sí, pero agarro una plusvalía y en ese tiempo se vienen esos incrementos. Sí, por eso es importante al momento de que vayan a hacer algún tipo de operación, llamarse a un abogado para que esté presente antes de firmar nada, menos de entregar dinero. ¿Por qué? Porque hay unas cláusulas dentro de todos los contratos donde existen unas obligaciones del vendedor y hay unas obligaciones del comprador. Así como hay derechos, también hay derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, dentro de los derechos, ahí te debe venir el catálogo de a qué vas a tener derecho, incluyendo el qué sucede si se decide rescindir el contrato, ¿no? Porque hay una temporalidad. En 3 años se lo entregamos. Ajá, y si pasaron los 3 años y no te recibieron tu terreno, ¿qué va a pasar con tu dinero? ¿No? ¿Vas a tener dividendos? ¿Vas a tener qué o no? Simple y sencillamente la devolución de tu dinero, y te dicen, si se rescinde el contrato, tu dinero le será devuelto 60 días después. Bueno, ahí estaba plasmado en las causas del contrato. Tú debías haber dicho sí o no, puedes o no aceptarlo, ¿no? Su terreno se lo vamos a entregar en el 2030, ¿no? Lo va a terminar de pagar en el 2028, pero en el 2030 se lo vamos a entregar. ¿Por qué? Porque no hay calles, porque no hay uso del suelo, por muchas cosas, ¿no? Todo eso debe de venir especificado en el contrato. Son las cláusulas en las cuales aparecen tus derechos y las obligaciones del vendedor. Ahí debe venir especificado. Miguel, acabo de comprar una casa muy bonita, la remodelaron. Otra. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Y casi la vi como ganga. Pero no puedo contratar agua, no puedo contratar luz. Sí, hay adeudos. Porque hay adeudos anteriores y resultó que no es el vendedor el que tiene la deuda, sino la propiedad. ¿Qué se hace en estos casos? Yo viví en carne propia, ahora con la pandemia, un caso similar, ¿no? De una casita que tengo. Otra. En un fraccionamiento de los muchos. ¿Sí? Resulta que la persona que estaba allá tuvo un consumo elevado y afortunadamente esa persona puso el recibo de luz a su nombre, Sí. ¿no? Porque él lo deducía fiscalmente. Entonces, cuando se va, me abandona el predio sin decir mayor cosa. Sin dar de baja. Ajá. Y yo llego al predio, descubro que tiene un adeudo como de 100,000 pesos. Y fui a comisión y me dijeron, no, lo tiene que pagar porque la deuda es del predio. No, porque hay un contrato que se le dio a una persona, ¿no? Y entonces tuve que llevar el contrato, ¿no? Y mediante el contrato lo que hicieron fue buscar a la persona para que le pasen el adeudo, ¿no? Por eso siempre hay que hacer algún documento que acredite que no eres tú, ¿no?
sino que hay una persona que es el titular de ese contrato que sacó con comisión. Estamos en el tema de lotes, de terrenos, y ¿qué pasa si compro en una propiedad privada? ¿Qué pasa si compro en un ejido? Bueno, en un ejido no puedes comprar, ¿ya? Parte uno. Si compras en una vivienda donde hay diversas viviendas, queda sujeto a un contrato que es de las partes comunes, ¿ya? Sí. Entonces, cuando tú compras, volvemos a lo mismo, en el texto, en el cuerpo del documento, va a señalarte qué es lo que hay que decir o que hay que pagar al respecto. Pues esas áreas comunes llevan luz, esas áreas comunes llevan agua, porque con ellos se riegan los, ¿cómo se llama eso? Los jardines del común. Quizás haya baños públicos, quizás haya piscinas, y todo eso pues debe quedar especificado, ¿no? Los días de uso, las formas de uso. Si tiene, imagínense, ¿no? Cuando quieres celebrar el cumpleaños de tu hijo, no puedes, ¿por qué? Porque ese día llegó la familia de visita de otro de los inquilinos y agarraron la palapa o agarraron la piscina, y tus invitados no tienen dónde estacionar sus autos. Mira, entonces todo eso es lo que hay que prever en un documento. ¿Podemos adquirir algún seguro de título de propiedad para hacer la transacción? ¿Un seguro para qué tipo de transacción? Para hacer la compraventa, de que todo esté legal, proteger. No. Lo que se aplica es que lo más común que aplican es precisamente el aval, la firma de un pagaré, ¿no? Pero la verdad que eso está en desuso, y además es un verdadero problema estar tratando de ejecutar un pagaré y luego la persona se dio a la fuga, no estaba radicando acá en la ciudad. La gente que firmó como aval ya hasta vendió la propiedad. Entonces yo les recomiendo, ¿no? Que adquieran una póliza de fianza, ¿no? Por arrendamiento. Una póliza de fianza es un contrato que una fianzadora otorga a efectos de que puedan. Nos vemos. Ok. Voy. Tenemos, ¿cómo verificamos que el lote no colinde o encime con otras propiedades? Bueno, tú ya hace rato ya lo tocaste. Ajá. Dice, el vendedor tiene el acta de entrega-recepción del municipio si es urbanizado o no. Sí, claro, por eso les decía, ¿no? Al momento de que vayas a hacer operación, tienes que tener a la vista un catálogo de documentos para que puedas tú, como abogado, ir valorando, porque lo pueden editar. Actualmente hay la IA de la que hablábamos hace un rato, ¿no? Puedes hacer 1000 cosas de un documento apócrifo, puedes editarlo, tachas el nombre, le pones el nuevo nombre, la misma IA te da ¿cómo se llama? El número de tamaño de letra, el tipo de letra. Entonces vale la pena que esos documentos se tengan a la vista, y antes de firmar o de entregar nada, se le proporciona al abogado para que él haga el favor o de verificar que ese documento sea válido. De pronto se nos aparecen unas banderas rojas, ¿no? Tenemos lo que es el precio por debajo del mercado y probablemente o esté en litigio o hay una falta de servicios, y esto se dan en lotes no urbanizados, no semi-urbanizados y eso. ¿Qué significa? Que el municipio no ha declarado, no ha dicho que por ahí va a tener alguna red de agua potable. Sí, y eso. Hace un rato decía yo de los servicios de uso de suelo, sí. ¿Ya? Que tienen que cubrirse en la propiedad ciertos requisitos para que le puedan dar el uso de suelo, ya sea comercial o de vivienda o de lo que se vaya a requerir. Pero para eso, si ustedes revisan en la página del ayuntamiento, ahí les va a decir el catálogo de los requisitos que
que debe cubrirse para que les puedan otorgar ese permiso de uso de suelo y poder fraccionarlo, notificarlo. Hay un ordenamiento ecológico en la República Mexicana. Normalmente Sí. son 54,000 y tantos kilómetros que hay en toda la República Mexicana, y Yucatán, de esos 54, tiene 10,000. Entonces, este es un riesgo. ¿Por qué? Porque sí puedes comprar, pero no puedes construir. Y esto lo tenemos en el sistema de información para el ordenamiento ecológico, lo que viene siendo el SIORE. Y es una herramienta muy poderosa que se consigue a través de Semarnat. Sí. Esta parte para Yucatán yo la considero muy importante porque Yucatán, Quintana Roo, que tienen esas demarcaciones, porque a lo mejor si compraste ese terreno y sí estaba todo legal, pero no vas a poder construir. Claro. O vas a poder construir solo un 3 o un 5%. Sí, recuerden que hay, en nuestro caso, la península especial de Yucatán, en la parte de Quintana Roo, hay manglares, ¿no? Hay arrecifes, entonces ahí, incluso hay una zona de mar hasta donde golpea las olas, así aparece dentro de la Ley Nacional de Aguas, ¿no? Donde no puedes construir en esa zona, más que hasta 40 metros después, ¿no? 20 metros después de donde golpean las olas, ¿no? Entonces, todo eso hay una prohibición y una articulado que hay que respetar. No es nada más llegar y poner tus bloques, no. Tienes que respetar, porque luego viene la autoridad, además de que te multa, te destruye lo que hayas construido y puedes ir hasta prisión preventiva. Fue muy bonito, compré en primera línea, pero jamás, o sí lo vi y no supe qué era, porque decía que tenía un UGA de preservación o de protección. Si es de preservación, a lo mejor un porcentaje vas a poder construir, pero si es protección, tienes un bonito terreno frente al mar y a lo mejor vas a llegar con una sombrilla, pero no vas a poder hacer más. Así es. Porque hace campaña, ¿no? Y además con las restricciones que acabo de señalar, porque pues las playas son propiedad de la nación, no pueden ser vendidas, ¿no? No pueden ser, tiene que ser respetada esa zona de mar que incluso acabo de señalar, ¿no? Está padre, y además hay mucha gente que construye hasta sus muelles, ¿no? Sí, sí, sí. A sus muelles tienen sus... No, y se dan sus playas privadas y te cierran caminos. Y todo eso está prohibido, no lo permite la ley. Tienen que ser bajo ciertas concesiones, es decir, tienen que acudir con la autoridad responsable a efecto de que les den el permiso correspondiente para el uso, goce y disfrute de algo así. Y muchas de estas herramientas que tenemos, donde la verificamos en el INSEJUC. Esto es aquí en Yucatán. Estamos ahorita en febrero. Me vendieron, o vendí. Y me dijeron, ¿está todo legal? Sí, está todo legal. Pero los derechos están pagados solo hasta el 2025. ¿Sí? Pues es que eso viene especificado, por eso es la importancia de que contemplen la contratación de un abogado, porque eso viene detallado dentro de las cláusulas, ¿no? ¿A quién le corresponde el pago de los impuestos? Hasta que yo entregue la propiedad, hasta que yo reciba la propiedad, ¿ya? A partir de la firma de la operación, ¿a quién le corresponde, no? Y ahí debe venir especificado. Si ya tienes un pago de impuestos, bueno, es bueno porque de alguna forma ya seguramente tienes una nomenclatura, Sí. ya está regularizado, ya tiene, ¿no? El pago de impuestos representa algo muy importante, ¿no? Así que el consejo final es que busquen un abogado que sea de su confianza, que les explique a detalle qué es lo que va a hacer, cuál va a ser la función de su trabajo, ¿no? Compré un lote, pero lo que me están dando es el documento de un terreno, no está lotificado.
¿Sí? ¿Qué riesgo tengo ahí de perder la propiedad? Para empezar, no sabes ni dónde está tu lote, cuál es la porción que estás comprando, ¿no? Lo ideal es que esté lotificado para que puedas identificar cuál es la parte que te corresponde. Imagínese un tablero, ¿no? Un tablero de esos de damas o un tablero de ajedrez. Acá está su lote, ajá, sí, ¿cuál es el mío? ¿No? Y las calles, ¿dónde están las calles? ¿No? ¿Dónde mira hacia el norte, dónde mira hacia el sur? ¿Cuál es la ubicación exacta de mi terreno? Porque luego ese mismo le muestran a todos al que ese terreno se vendió 5 o 6 veces. ¿Qué ocurre cuando me dicen, este es el fraccionamiento, aquí va a estar, y me entregan un plano? ¿Cómo sé que ese plano no lo hizo un arquitecto o lo hizo un chavito con inteligencia artificial? Y está. ¿Qué debe tener ese plano? Bueno, ese plano, por lo regular, si ya está, ya dijimos, ¿no? De su uso de suelo, ya está registrado ante el INSEJUPI, ahí debe venir la firma de un arquitecto o de un ingeniero donde está realizado el plano, ¿no? Y ahí aparece su nombre, incluso a veces hasta de seguro su cédula y hasta su teléfono pudiera ser, ¿no? Entonces ahí tiene usted el aval de un profesional. Y lo ideal pues sería que usted le den el número de teléfono de esa persona para que incluso pueda ponerse en contacto, ¿no? Para que se cerciore de que es la persona que sí lo hizo, ¿no? Porque luego decía mi abuelito, que en paz descanse, cualquier pendejo con portafolio es un licenciado, ¿no? Licenciado. No, hay que cerciorarse. Pero no solo se atienden casos de bienes y raíces, sino cualquier necesidad que usted tenga. Y se trabaja las 24 horas. Sí, correcto. Bien, y luego, eso es si se tratara de una persona física, pero en ese es un momento, ¿no? La persona moral. Cuando una persona moral te vende, ¿no? Por lo regular todos ellos son asesores inmobiliarios, ¿no? El broker que usted ve que diga bienes y raíces, JC es un ejemplo, JC ejemplos, JS. ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que él es la persona moral, pero es el broker. En este caso no necesariamente tiene que identificarse. Lo correcto es que sí, Sí, claro. pero lo acabo de decir, no necesariamente. Lo que sí es importante es que si se trata de una empresa que esté vendiendo, se esté deshaciendo de sus activos, tendrán que acreditarle, ¿no? Eso, la existencia de esa persona moral. Le tendrán que acreditar que el representante legal que está haciendo con esa operación tiene las facultades para firmar, para conversar cualquiera, para hablar del cualquiera, pero al momento de hacer la operación, al momento de entregar un dinero, al momento de recibir, tiene que ser precisamente un representante legal y que tenga las facultades para ello. O sea, ¿no? hay una historia, hay una cronología. ¿Sí? Oye, este era un macrolote que era de Pedrito, se lo vendió a Juanito, Juanito lo lotificó y se lo vendió a una desarrolladora. La desarrolladora tiene tantos lotes y de aquí se hicieron las subdivisiones y luego se hicieron las casas, se hicieron y tantos métodos de construcción. Otro tema que considero es relevante, importante. Compré una casa donde había un árbol y se me hizo fácil quitar el árbol. ¿En qué problemas me he metido? Claro, siempre todo, miren, actualmente todo está normatizado, ¿verdad? Todo ya aplica, encaja dentro de una hipótesis normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está contemplado por alguna ley, ¿no? Entonces tú no puedes llegar con tu machete y quitar, está feo esos matorrales, ¿no? Esos matorrales es una especie protegida. No quiero quitar este árbol, no, es una, ¿cómo se llama eso? De la llorona, de ceiba. Una ¿no? ceiba, sí. O sea, no puede usted llegar y quitar eso, ¿no? Vendo una ceiba. Al ayuntamiento, hacer la consulta y en la consulta le van a decir si puede, no puede o tiene que hacer esto, tiene que quitarlo de allá y sembrarlo en otro lugar. Todo eso tiene que hacer la consulta,
pero no lo puedes quitar y mover hasta que no tengas la autorización. Claro, claro. Todo tiene que ser mediante un documento. Lo acabamos de decir, siempre el éxito de toda operación debe constar en un documento para que usted pueda saber qué puede, qué no debe y hasta dónde, ¿no? Cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, ¿no? Y bueno, lo ideal va a ser que, como ya nos extendimos, ¿no? Que en el siguiente no deje de vernos porque vamos a hablar, quiero abarcar un tema que es poco conocido hasta por los asesores inmobiliarios. Dije, no que no lo conozcan, ¿no? Sino Sí, que es sí, poco poco conocido. conocido. Lo acabo de decir, cuáles son sus alcances, los derechos y obligaciones dentro de una figura muy importante que es el fideicomiso, ¿no? Las partes, los elementos personales, el fideicomisario. ¿Qué te parece si para el próximo abarcamos lo que es el fideicomiso y algo que en Yucatán es muy importante que se tenga, la autorización del INAH, porque pueden haber vestigios? Además, sí, sí, eso es muy importante, que acá es muy común, no solamente los vestigios, sino también los cenotes, ¿no? La gente quiere, sobre todo el extranjero o el foráneo mexicano, quiere un cenote. Yo quiero un cenote porque ya lo vi, está padrísimo, si yo quiero uno. Ajá, ¿cuál es la normatividad que aplica allá? ¿Qué es lo que tengo que hacer si compro un terreno y descubro que tiene un cenote? ¿Lo puedo explotar? ¿No? ¿O solamente es de uso privado, reservado? ¿Cómo? Lo dejamos para la siguiente, así que haya saborcito. Claro, en el tema. prepare su café para que lo disfrute mientras conversamos. Buen provecho. Hasta la próxima.